guardando silencio, unidos a otros hombres y mujeres. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el más importante instrumento relativo a los derechos humanos de las mujeres. El Comité CEDAW es el órgano encargado de velar por su cumplimiento en los 187 estados partes de la Convención. En el año 2012, el Comité CEDAW cumplió 30 años en los que dialogó con los estados parte, les hizo recomendaciones concretas, aprobó 29 recomendaciones generales, resolvió casos individuales presentados por mujeres de los 104 estados que ratificaron el protocolo facultativo y llevó adelante investigaciones ante violaciones graves o sistemáticas de la Convención. ONU Mujeres enmarca su acción en la Convención CEDAW para que se elimine la discriminación contra las mujeres y las niñas, se empodere a las mujeres y se logre la igualdad entre los géneros. Esta entidad mantiene fluidas relaciones de cooperación con el Comité, planifica tomando en consideración las recomendaciones para los estados y apoya la elaboración de las recomendaciones generales del Comité. Se puede afirmar que los derechos de las mujeres son la piedra angular de todos los programas de ONU Mujeres. En homenaje a su inmensa contribución a la igualdad sustantiva de las mujeres, se realizó en Paraguay una exposición fotográfica basada en los textos de la Convención y en recomendaciones del Comité. Es lo que se presenta en este documental con el objetivo de aportar a la difusión, respeto, apropiación y ejercicio de los derechos de todas las mujeres. Va a ir avanzando por la calle Inicio Ayala y detrás los portadores. Esta foto es simbólica de las luchas contra la dictadura y nos muestra cuánto hicieron las mujeres para tener democracia. Eso nos permitió ser parte efectiva de la comunidad internacional de derechos humanos, ratificando las convenciones y cumpliendo las obligaciones. Pero el Paraguay ratificó la Convención CEDAW por ley en el año 1986. Es cierto, fue el único instrumento ratificado durante la dictadura, pero recién en democracia se tomaron las medidas para implementar la CEDAW. Cumplir con la Convención no es presentar informes nomás, sino eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres del país. Para eso se debe tomar en consideración la Convención y las recomendaciones del Comité CEDAW cuando se legisla, en las políticas públicas y cuando los jueces y juezas resuelven un caso. Nos falta mucho todavía y también la ciudadanía tiene un importante rol apoyando, vigilando y exigiendo que el Estado cumpla con su obligación. Vamos a usar en nuestros cursos esta definición de discriminación, que es sencilla y está de acuerdo a la definición de la Convención CEDAW. Y debemos recordar que el Comité CEDAW recomienda definir la discriminación en la legislación interna, según el artículo 1 de la Convención. Es muy importante eso, y debemos tener en cuenta que para que haya igualdad, tenemos que tener las mismas reglas del juego y también condiciones similares para jugar. Solo de esa manera tendremos las mismas oportunidades de llegar al resultado. Eliminar las discriminaciones implica igualdad ante la ley, eliminación de privilegios y equiparación de las condiciones de partida de las personas.
el compromiso con los derechos de las mujeres garantizados por la CEDAW alcanza a las gobernaciones y las municipalidades, que también deben desarrollar políticas para la igualdad entre mujeres y hombres. Cada uno de los 187 países que ratificaron la Convención CEDAW tiene la obligación de no discriminar y de no permitir que se discrimine a ninguna mujer por ninguna causa. Se compromete el Estado en su conjunto y también los niveles descentralizados tienen que cumplir la Constitución y la Convención CEDAW. Las diferentes instituciones públicas tienen que actuar como tocando una sinfonía a favor de los derechos de las mujeres. Los dedos entintados son señal de democracia sin fraudes. Y lo bueno es que en toda nuestra región fueron avanzando juntos democracia y derechos de las mujeres, incluyendo la creación de instituciones para la igualdad. Lamentablemente, tenemos demasiadas injusticias y desigualdades que afectan gravemente la realización de los derechos que se consagran. A las mujeres nos tiene que importar que haya Estado de Derecho. Solamente así vamos a asegurar que la CEDAW sea una realidad para todas las mujeres. Concretamente, para ser efectivo, el Estado debe actuar respetando sus normas, incluidas las de derechos humanos, y debe promover políticas públicas a través de sus instituciones. Cuando hay desigualdad y discriminación, se necesita eliminar los obstáculos y crear las condiciones para que haya igualdad. Por eso, las medidas especiales para acelerar la igualdad están pensadas para dar ventajas temporales a colectivos que han sufrido discriminaciones persistentes. Esto se basa en un criterio de justicia: tomar medidas para superar las desventajas históricas basándose en un horizonte de igualdad. La Recomendación General número 25 del Comité CEDAW explica el artículo 4 de la Convención. Y ahí podemos ver que un nivel es la no discriminación y otro la igualdad legal. Pero si hay tanta desigualdad de partida, se necesitan medidas temporales para conseguir la igualdad sustantiva que permitirá llegar a la igualdad de resultados. Las discriminaciones hacia las mujeres están basadas en estereotipos de género, es decir, en ideas colectivas acerca de los roles sociales que corresponden a cada sexo. Son estereotipos, por ejemplo, que las mujeres sirven solo para la casa, que no pueden ser jefas de varones, que no tienen que ser independientes o que la política es solamente para los hombres. Las mujeres tienen que romper estos encasillamientos que las limitan y la sociedad debe ser favorable a estos cambios que implican justicia. Los estados que ratifican la Convención están obligados a superar las barreras culturales que impiden la igualdad entre hombres y mujeres. Para la CEDAW y para el Comité, la cultura nunca puede justificar la discriminación de las mujeres. El gran trabajo que tienen que emprender los estados parte es construir una cultura de igualdad.
Me encanta que hayamos encontrado esta foto que refleja tan bien la corresponsabilidad de los padres en la crianza y el cuidado de sus hijos. Pero eso no es posible si los estados parte de la CEDAW no comprenden que tienen que promover activamente la paternidad responsable. La crianza y el cuidado de niñas y niños son una responsabilidad de mujeres y de hombres. Todas las tareas que implica pueden ser realizadas por padres, madres u otras personas encargadas independientemente de su sexo. Sin embargo, muchas mujeres sufren merma en sus oportunidades y derechos debido a que muchos hombres se desentienden de sus responsabilidades como padres. La trata de personas, esta sí que es la esclavitud de nuestro tiempo, sobre todo de mujeres, de niñas y de niños. Las llevan a otra parte del país o a otros países para hacerles trabajar sin seguridad social, sin cumplir las leyes laborales o para explotarles sexualmente. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención CEDAW en el año 1979, incluyendo un artículo explícito contra la trata y la explotación de la prostitución. Pero ambos crímenes siguen siendo grandes negocios del siglo XXI que involucran a poderosas mafias, y su vigencia es un reflejo de la seria dificultad de los estados para garantizar los derechos que consagran. Ellas llegaron sonrientes y pidieron que se les tome una foto donde se viera el cartel que llevaban. Un sueño que aún queda para el futuro es que en el Paraguay alguna vez también una mujer llegue a la presidencia. En todos los cargos de decisión, no solo en los políticos, en los del Estado y de los partidos, las mujeres están subrepresentadas. Hay muchos obstáculos para llegar a la paridad. La maternidad, la falta de autonomía económica e incluso que muchas mujeres no se animan debido a la profunda desvalorización y al estereotipo de que se trata de tareas masculinas, y también a formas de violencia hacia las mujeres en el ámbito político. El Estado debe tomar medidas para la paridad, para la igualdad plena en la política y la toma de decisiones. Las organizaciones de mujeres sí que son imprescindibles. Los derechos de las mujeres tienen historia, y esa historia está hecha de luchas de mujeres y organizaciones que se movilizaron para derribar cada una de las discriminaciones que pesaban sobre las mujeres. Sin las sufragistas ni siquiera votaríamos. Hasta hoy las feministas son las que proponen, critican, apoyan, denuncian, investigan, difunden, junto al movimiento amplio de mujeres. De verdad son actoras y garantes de la igualdad que sigue siendo tan difícil conseguir. El Comité CEDAW valora el aporte de la sociedad civil, incluso como fuente de información crítica. En muchos casos, las organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres son las que envían informes sombra o alternativos al comité, los que junto al informe oficial y a otras fuentes ayudan a la elaboración de preguntas que enriquecen el diálogo constructivo con los estados parte. De ahí salen las observaciones y recomendaciones del comité a cada estado.
las mujeres no siempre han podido acceder a la educación formal. Hoy no existen impedimentos formales e incluso en algunos niveles educativos hay más mujeres que hombres. Sin embargo, todavía existen serias limitaciones para la igualdad en el plano educativo. Los embarazos adolescentes frecuentemente derivan en abandono escolar. Aún se reproducen estereotipos y prejuicios en la enseñanza, tanto en las aulas como en los materiales educativos. Hay carreras y profesiones consideradas como típicamente masculinas o femeninas. El Estado debe actuar para que estas discriminaciones y limitaciones sean erradicadas del país. Esta foto es emocionante. Una madre niña estudiando y su niña mama mientras ella escribe. Ella, su hija y su marido, que sacó la foto, son de la etnia Aché. Pero lo que importa es que el sistema educativo tiene que dar educación sexual para que no se embaracen. Y el Estado tiene que tomar varias medidas para garantizar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes puedan seguir estudiando. A veces, las jóvenes embarazadas abandonan sus estudios. Otras veces son expulsadas de las escuelas y colegios. Y hay casos en los que son discriminadas por sus propios compañeros, por sus compañeras, por los padres y madres o por los mismos docentes y autoridades escolares. La maternidad no debe ser una dificultad para el desarrollo personal de las mujeres. Y si no se garantiza la educación de una madre adolescente, se la empuja a la reproducción de la pobreza y se violan sus derechos más básicos. Criadas o criaditas. Así se conoce en Paraguay a las niñas de familias pobres, entregadas a familias más ricas con la esperanza de que tendrán un mejor futuro, que podrán estudiar y avanzar en la vida. Pero generalmente hacen trabajo doméstico sin recibir remuneración y sus estudios están subordinados a las necesidades de sus patronas. Es un resabio feudal y es parte de la cultura patriarcal que lamentablemente se mantiene en nuestro continente, el más desigual del mundo. El Comité CEDAW reiteradamente recomendó al Paraguay que termine con el criadazgo. El trabajo en el servicio doméstico es el principal empleo de las mujeres jóvenes con bajo nivel educativo. Y no podremos decir que las mujeres tenemos igualdad legal mientras se mantengan leyes discriminativas de las trabajadoras en casa ajena, como por ejemplo salarios mínimos más bajos que los que tienen trabajadores no calificados, jornadas mayores a 8 horas diarias, o no tienen derecho a la jubilación. Esta discriminación está basada en la idea de que las labores del hogar son un trabajo propio de las mujeres, que se hace sin calificación ni remuneración en el hogar y que vale menos en el mercado laboral. Pero se trata de un trabajo socialmente tan valioso como cualquier otro, por lo que le deben ser reconocidos iguales derechos a quienes lo realizan.
el Comité de la CEDAW hace un trabajo sistemático para que los estados parte pongan en pie de igualdad a las trabajadoras domésticas con todas las demás trabajadoras y trabajadores. Las adolescentes tienen que acceder a los servicios de educación y de salud que le garanticen sus derechos reproductivos, que estén informadas, asesoradas y puedan decidir no tener embarazos no deseados ni enfermedades de transmisión sexual. Es vergonzoso tener tanta muerte materna evitable, tanto embarazo precoz con riesgo para la vida, la salud y las perspectivas de vida digna para las mujeres jóvenes. El artículo 12 de la CEDAW dice que todas las mujeres, sin discriminación, tenemos derecho a servicios de salud integral y que estos tienen que estar garantizados por el Estado en las diferentes etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, con respeto a la cultura. Pero los servicios de salud siguen siendo malos para las mujeres en situación de desventaja, como las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las discapacitadas, las mujeres rurales. El acceso a servicios de salud adecuados sigue siendo difícil y es fundamental un mayor compromiso de los propios órganos de derechos humanos. Recién en 2011 el Comité CEDAW se pronunció ante un caso individual considerando una muerte materna evitable como una violación de la Convención. Y fue la primera vez que un órgano de tratado de derechos humanos se pronunció contra las muertes maternas evitables. Da gusto ver a mujeres mayores disfrutando juntas de la música. Es impresionante que tantas mujeres llegan a la vejez sin seguridad social, sin pensión ni jubilación. Eso tiene que ver con que la mayoría de las mujeres trabaja en la informalidad o en el empleo doméstico. La seguridad social debe ser un derecho universal del que también deben gozar irrestrictamente las mujeres. Esto significa protección y previsión ante las circunstancias de enfermedades, impedimentos que les resten autonomía o edad avanzada. Como las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, quedan frecuentemente desamparadas en la vejez. Todas las personas deberían leer la Recomendación General número 27 del Comité CEDAW, que explica claramente los derechos de las mujeres adultas mayores, ancianas y, por supuesto, la obligación de los estados parte con ellas. La CEDAW es la única convención de derechos humanos con un artículo específico que consagra y garantiza los derechos de las mujeres rurales. Es muy impresionante que ellas, que dan de comer a la mayoría de la población mundial, sean justamente las más desfavorecidas. En muchos países ni siquiera tienen derecho a ser propietarias de la tierra,
y en donde tienen el derecho, son una minoría las propietarias. Las campesinas están trabajando siempre, pero ni siquiera acceden a la educación superior y no hay buenos servicios de salud. Las mujeres indígenas y las mujeres rurales tienen que tener todos los derechos de todas las mujeres, pero además la CEDAW dispone explícitamente que los estados deben garantizar su participación en la toma de decisiones que les afectan, en la elaboración de los planes de desarrollo, y tienen que poder acceder a la justicia. Ser iguales ante la ley significa no solo que haya un artículo en la Constitución o una ley al respecto, sino que el Estado trate igual a las mujeres y a los varones, y eso incluye el acceso a una justicia que no juzga a las mujeres con estereotipos patriarcales. Un ejemplo es que las mujeres quedan desprotegidas en los divorcios porque no se reconoce el valor económico del trabajo de las amas de casa. El déficit de justicia es probablemente el mayor problema para que se cumplan los derechos de la CEDAW en los 187 países que ratificaron la Convención. El matrimonio, la unión de hecho y la familia son instituciones relevantes de la vida social. Sin embargo, para muchas mujeres, estas instituciones sociales todavía representan un cierto riesgo de pérdida de derechos. Hasta hace poco tiempo, las mujeres estaban legalmente discriminadas en la legislación civil con respecto a la familia y al matrimonio, y en algunos países aún es así. El Comité CEDAW recomienda el matrimonio recién a partir de los 18 años y en el caso de que se acepte excepcionalmente en edades más tempranas, la edad mínima debe ser la misma para varones y mujeres y con autorización judicial exclusivamente.